Les saluda el diácono Óscar Lopera este viernes 5 de febrero de 2021, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy, memoria obligatoria, Santa Águeda, Virgen y Mártir. El 5 de febrero del año 251, o sea, en la mitad del siglo III, cuando fue martirizada, exclamó: «Recibe en tus brazos mi alma». En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, en este viernes penitencial reconozcamos nuestras faltas, nuestro pecado y pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1 al 8. Al Salmo 26 vamos a responder: el Señor es mi luz y mi salvación. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándolos con lo que tengáis, pues él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, no me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca, y tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo,
y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré, y te juro, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos, queridos hermanos, la palabra de este viernes. Una palabra muy densa, con un mensaje muy claro. El escrito que llamamos carta a los hebreos, al que hemos venido dirigiendo la atención en estas últimas semanas, no es ciertamente una carta, pues no indica remitente ni destinatario, pero el autor ha querido acercarlo ligeramente al estilo epistolar, especialmente al de San Pablo. Por ello, antes de concluir, ofrece unos breves consejos, hace una llamada a la hospitalidad. Recordamos la hora de misericordia, hospedar al peregrino, a visitar los presos. Me consta que la pastoral penitenciaria, que la iglesia nunca olvida, es muy gratificante y fructífera. A la fidelidad matrimonial y a la castidad en general, y a la confianza en Dios providente, que ahuyente toda codicia o ansiedad, conscientes de que Dios es muy capaz de suplir todas nuestras deficiencias. Orientaciones bien prácticas que podrían servirnos de examen de conciencia. Al leer el Evangelio de hoy, no puedo evitar una leve sonrisa recordando algo que cierta agrupación religiosa autodenominado cristiana se toma muy en serio: la supuesta prohibición bíblica de celebrar cumpleaños. Es tirar del rábano por la hoja más lateral. En algunas enseñanzas, Jesús y el Bautista se parecen tanto que Herodes llega a pensar si no serán la misma persona. Son dos profetas que incomodan, pues van más allá de las convicciones de su época. Por entonces, el cambio de pareja era fácil y frecuente, y al parecer Herodías se encontraba más a gusto con su nuevo maromo, Herodes Antipas, reyesuelo de Galilea, que con su hermanastro de Filipo, jefe de los altos del Golán. Y Antipas debió de descansar el día en que despachó a su primera pareja, una princesa nabatea, hermana del rey Aretas IV. Este juró odio eterno a cuanto oliese a judío, por lo que más tarde se propuso perseguir hasta el fin del mundo al judío Saulo. Segunda de Corintios 11:32, que se había osado llevar a su reino la Arabia de Galacia 1:7, carta a los Gálatas, una especie de judaísmo. Hasta aquí la comedia de enredo, pero el evangelista quiere recalcar cosas de más trascendencia. El radical Jesús había declarado indisoluble el matrimonio, según el plan primigenio de Dios, manifestado en el Antiguo Testamento, pero que el mismo Antiguo Testamento había dulcificado por la dureza de sus corazones. Marcos 10:4-8. Jesús vuelve a la seriedad primitiva, reafirma el respeto sagrado a la esposa
y a la seriedad primitiva y a la dignidad de la vida afectivo-sexual. Marcos nos informa de que esto ya había costado la vida a Juan el Bautista. Y esto nos lleva a la segunda parte del mensaje: prevención frente a los poderosos, siempre dispuestos a callar al profeta, eliminándolo si es preciso. Antipas había encarcelado al Bautista con mala conciencia, convencido de que era un hombre justo. Actuó cobardemente. En él pudo más el deseo de agradar a su nueva esposa que al respeto a la santidad de Juan. Quizá oía de vez en cuando reproches de su conciencia, por eso bajaba a hablar con el preso. En cambio, Herodías debió de tener menos escrúpulos. Aprovechó la primera ocasión para callar definitivamente la voz que había incomodado a su marido y a ella. Y Herodes cayó en nueva cobardía. ¿Qué diría su mujer y los invitados? Respetos humanos ahogaron el respeto a la santidad y a la propia conciencia. ¿Quién no está expuesto, seguramente en asuntos de menor cuantía, a algo semejante? Ahí tenemos pues el mensaje muy claro. Y yo no podía de pronto entender y comprender cuando mi abuela y llegábamos los nietos. Ella era muy celosa de que nos sentáramos o de pronto jugáramos en la cama matrimonial. Y después, a lo largo de la preparación de mi ministerio, fui entendiendo que era un altar de la vida, un altar donde se genera vida. Y por eso ellos tenían muy claro de que ese lecho nupcial había que respetarlo, no ultrajarlo ni profanarlo. Y caramba, hermanos, las cosas de Dios son impresionantemente hermosas, maravillosas. Mejor dicho, es para uno deleitarse reflexionando en ellas. Recuerden que he venido terminando la reflexión con la bendición que Dios le transmitió a Moisés para que a su vez la transmitiese a Aarón y Aarón al pueblo. Es muy sencilla y cuánto bien nos puede hacer si la practicáramos con amor, con convicción en estos momentos tan difíciles, tanto a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad. Y dice así: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire qué sencillo. Qué bueno. Tengámoslo en práctica y pongámoslo en práctica entre los esposos y bendigamos a nuestros hijos. Y en la medida que ellos van tomando conciencia y van entrando en razón, pues me refiero cuando son pequeños, pedirles, motivarlos a que bendigan a su papá y a su mamá. Cuánto bien podemos lograr con esta bendición. Estamos en el año declarado de San José y les transmito a continuación una oración compuesta por el Papa León XIII. A ti, oh bendito José, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén.
El Señor les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.